gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Esperanza nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Nosotros como perder la esperanza, con regocijo esperemos, el tiempo es cosa de él. La esperanza demorada no debe ser un tormento, lo que tarde ya no importa, igual iremos con él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Bueno, estamos estudiando acerca de los oficios del Señor y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, acerca de su oficio del Rey. Habíamos visto a Jesús como un profeta y también le habíamos visto como sumo sacerdote. En este tiempo Él está ejerciendo su sumo sacerdocio. Él está intercediendo delante de Dios, representándonos en esa esfera celestial, una esfera perfecta, en la misma presencia de Dios. Y lo que encontramos es que cuando termine su sumo sacerdocio, Él va a empezar su oficio como rey. Cuando termine la dispensación de la gracia, bueno, Él empieza a ejercer como rey. Y este oficio, bueno, vemos que primeramente Dios empezó a revelarlo ya desde el Génesis. Un rey es una persona de autoridad, de poder, un señor, una persona que tiene gloria, que tiene excelencia, y también es una persona poderosa, una persona con sabiduría, como vamos a ver también. Vamos a tratar de terminar hoy, pero vamos a ver que verdaderamente no es así nomás una persona que ejerce como rey. Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Génesis capítulo 17, en el verso 6. Vamos a ver la promesa de Dios a Abraham. Y dice la palabra: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Así vemos que Dios ya le había hablado
a Abraham. De él iban a salir reyes. Y esto especialmente Dios estaba mirando al más grandioso rey de reyes. Pero vemos que Dios ya comienza a hablarle a su amigo Abraham. Y empieza a contarle. También vemos que lo mismo ocurre con Jacob. Vamos a ver en Génesis capítulo 35 en el verso 11. Génesis capítulo 35 en el verso 11. Y dice, también le dijo Dios, le contó lo mismo que le contó a Abraham. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Así vemos como Dios prometió que de Abraham y de su genealogía iba a salir un linaje de reyes. Un linaje de reyes. Iban a salir muchos reyes. Y esto vemos que realmente les habló antes de que ellos sean una nación. Hubiese sido más fácil esperar a que ellos lleguen a salir de Egipto, instalarse en Canaán y allí contarle. Pero les cuenta cuando ellos eran muy poquitos. Dios es así. Dios le cuenta a Jacob cuando él está todavía lejos de realmente de autoridad, de poder. Él está en Canaán, pero todavía es una familia inestable. Pasan muchas cosas allí. Sin embargo, Dios en su gracia los había elegido. Y de allí iban a salir muchos reyes, un linaje real. Hasta que llegamos a Génesis capítulo 49, vamos a ver en Génesis capítulo 49, y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Bueno, Jacob sin duda creyó la palabra de Dios. Y vemos que antes de morir, él bendice a sus hijos. Y dice la palabra Judá. Judá significa alabanza. Y dice, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vemos que Judá iba a ser la nación principal, iba a ser la tribu principal entre las demás tribus. Por eso dice, te alabarán tus hermanos. De que iba a tener un lugar mucho más exaltado que los otros. Los hijos de tu padre, dice, se inclinarán a ti. Y dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y así vemos que Judá es visto por Dios como un león. Como sabemos, el león es el rey de la selva, es el rey de los demás animales. Te escucha hace poco Dios se compara con un león, dice, ¿rugerá el león sin tener su presa? Dios dice así. Cuando el león rugía, y estábamos nosotros quizás en el zoológico aquí en Capital, rugía el león y los animales hacían silencio. Y dice, cachorro de león es Judá. Este cachorro quiere decir, es un león joven, un león fuerte que ya tiene que tomar su dominio, no es un león viejo. Y dice, de la presa subiste, o sea, con su presa en la boca subió. Y dice, hijo mío, le está diciendo lo que va a hacer. Y dice, se encorvó y se echó como león. Así tiene su presa, entonces descansa porque tiene la presa en su boca.
Así es realmente el león. El león está tranquilo y ahí se sirve de lo que él cazó. Y dice, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Bueno, aquí en esta profecía Dios está mostrando solamente lo que va a hacer el Señor Jesús cuando Él se despierte y tome como presa a las naciones. Bueno, las naciones serán su presa. Y Él un día se va a echar, una vez que Él tenga su presa en la boca, que ya haya matado y suprimido todo reino y autoridad, Él se encorvará sobre su presa y habrá paz. Él mismo descansará. Y dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá. El cetro nos habla de poder, es símbolo de autoridad, símbolo de mando. Hasta el día de hoy, cuando un presidente va a empezar a gobernar, se manda a hacer el bastón de mando, porque ese es el símbolo de poder. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, dice. Note qué hermosa profecía. Y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Así termina la profecía. Bueno, así que vemos que esta profecía nos hablaba del Señor. Y dice hasta que venga Silo, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo significa descanso, reposo. Y esto nos muestra de que cuando el Mesías se manifieste, el ungido de Dios, el Rey de Israel, bueno, habrá paz. Habrá paz. Especialmente como rey, Él va a traer paz al mundo, no solamente a su pueblo Israel. Para que haya paz, primeramente habrá una gran guerra, pero Él va a ser el que va a traer la paz. Dice hasta que venga Silo, el dador de descanso, el pacífico, el enviado. Esto significa Silo, todo esto se refiere. Es como una persona que está encargada de establecer, trae un bienestar. A eso se refiere para que podamos entender mejor. Su oficio como rey, hermano, va a empezar primeramente juzgando a las naciones. El Señor va a pelear por su reino. Hoy el Señor no es rey. Hoy el Señor es cabeza de la iglesia. Por la fe que cuenta las cosas que no son como si fuesen, podemos decir que Él es rey. Podemos declarar así. Él es el único rey de reyes y señor de señores, pero todavía no ejerce como rey. Él está sentado, como vamos a ver ahora en unos versos, a la diestra del trono en las alturas, pero está sentado en el trono de su Padre. Todavía no tiene su propio trono. Y especialmente en este tiempo, Él no es rey hacia nosotros. Él no es rey, Él es rey especialmente hacia su pueblo terrenal. Y como vamos a ver algunas citas ahora, pero dice hasta que venga Silo, hasta que venga Silo. Y esto es algo que realmente en muchas profecías encontramos. Vamos a ver en Isaías capítulo 8, dice en el verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Silo,
o de Siloé, lo mismo, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Bueno, esto es lo que hizo Israel en la primera venida del Señor. Cuando Él vino, vemos que Israel desechó a su enviado. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Desechó. Ellos desecharon a su rey. El rey estaba entre ellos y le desecharon. Entonces dice, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Estos eran verdaderamente los príncipes de Asiria. Y bueno, en ese tiempo Dios iba a corregir a su pueblo, justamente por desechar el mensaje de Isaías, el descanso, el reposo que iba a traer Isaías con su predicación. Y lo que encontramos es que ellos iban a regocijarse con una autoridad, con un poder, con alguien que era un príncipe de otra nación. Y esto nos habla también cómo Israel en el tiempo del fin va a hacer un pacto con el anticristo. Ellos se regocijaron, y así el Señor había dicho. El Señor dice, a mí que yo vengo en nombre de mi Padre no me recibís, pero cuando venga otro en su nombre, a ese recibiréis. Y eso va a pasar, eso va a pasar. Él vino como rey, como vamos a ir viendo. Pero lo que encontramos aquí es que ellos, rechazando a su Señor, desechó las aguas que le iban a dar descanso. Esta es la oportunidad que perdió Israel. Y dice, y he aquí por tanto que el Señor, dice el verso 7, hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas. Nos habla de las naciones que van a venir sobre Israel. Esto es por causa de haber rechazado a su Mesías. Y dice, esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, note que va a llegar hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Esto va a ser en Armagedón. Parece que se va a ahogar, pero la inundación va a llegar hasta la garganta nomás, porque ahí el Señor va a pelear, va a aparecer el verdadero rey. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Qué hermosa porción. Dios le llama Emmanuel a su pueblo. Dios le llamó Emmanuel a su hijo también. Pero le llama a Emmanuel, a este pueblo desobediente, le llama así porque Emmanuel significa Dios con nosotros. A pesar de su desobediencia, la promesa del rey es firme sobre su pueblo. Dios es con su pueblo. Por eso le llama así. Este nombre ya indica realmente una ventaja para el pueblo de Dios. Y así va a ser. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y en el capítulo 9 de Isaías vamos a seguir viendo algunas palabras proféticas sobre el rey prometido. Podemos leer en el verso 4, y dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Este es el yugo gentil que hoy gobierna en el mundo. Los gentiles están en el trono. Desde que Nabucodonosor sacó del trono al último rey de la línea de David, los gentiles gobiernan. Vemos que el mundo es bipolar, tiene dos puntos.
donde hay grandes naciones que, bueno, llegan a guiar los asuntos del mundo, Rusia y Estados Unidos. Pero dice que este pesado yugo gentil y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, dice que serán quebrados como en el día de Madián. Este día de Madián es el día en que Gedeón, con solo 300 hombres, tuvo victoria sobre 500,000 de un ejército de madianitas. Muy poco probable que esto pase, pero porque Dios está con ellos es que va a pasar. Por eso le llama Emmanuel. Porque dice, tú quebraste su pesado yugo. Para esto el Señor se va a manifestar como rey, especialmente como rey. Él va a pelear y va a vencer a todo enemigo y autoridad. Y va a vencer, hermano. Va a quebrar el pesado yugo gentil que no quiere reconocer su autoridad. Y dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Así va a ser el manto, el calzado que lleva el guerrero. Y dice, ¿por qué? Bueno, porque un niño nos es nacido. Acá está la esperanza de Israel, de esta nación rechazadora. Hijo nos es dado, el Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro. Ya desde su nacimiento sobre él está el derecho a reinar, el derecho al trono, sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado, lo vasto de su imperio, y la paz, el Silo, no tendrán límite. Y dice, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y si queda alguna duda, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así Dios va a hacer, Dios va a cumplir su palabra. Aunque este pueblo es un pueblo rechazador, bueno, Dios va a cumplir su palabra. En Isaías capítulo 32, vamos a leer en el verso 1. Isaías capítulo 32, en el verso 1. Y dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Otra vez hablando del Señor Jesús. Él va a empezar, hermano, su reino con una gran batalla. El Señor va a empezar su reino con una gran batalla, para que luego los príncipes también puedan presidir en paz. Nosotros a veces quizás no vemos, no entendemos bien, pero para que realmente pueda haber una democracia, para que pueda haber un orden en el Estado, tiene que haber un tiempo de paz. Pero toda nación, hermano, toda nación en lo natural se forjó con guerra. Toda nación, hubo guerras civiles, hubo guerra de invasiones en todas las naciones que hoy están y gozan de paz. Bueno, primeramente, tuvieron que pelear por esa paz. Y así también es con el Señor. El Señor primeramente va a tener que pelear para establecer esa paz. Y en eso vemos que se cumplió y fue un tipo y sombra el reinado de David y de Salomón. Cuando estos dos reyes en la voluntad de Dios reinaron, Israel tuvo paz. Israel tuvo paz. Dice que cada uno estaba bajo la higuera.
estaba tranquilo. El tiempo de David fue de pelea, peleó. Pero el pueblo estaba tranquilo porque tenía un rey que peleaba contra los enemigos. Y al morir David quedó Salomón. Y Salomón significa pacífico. Ya Salomón no tuvo que pelear más. Salomón no tuvo que pelear más. Fue un tiempo de prosperidad, un tiempo de verdadera prosperidad. Y así también es con el Señor. Para que empiece el milenio, el tiempo de paz, donde Él va a reinar sobre Israel, bueno, Él va a tener que pelear. Y vamos a ver, hay muchas citas para ver, pero vamos a ver 2 citas en Apocalipsis. Primeramente en Apocalipsis capítulo 10, en el verso 1. Y dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Este es el Señor Jesús. La palabra ángel otra vez significa mensajero o enviado. Y dice envuelto en una nube. Estas nubes son la nube realmente que le acompaña. Es el grupo de vencedores. Con el arco iris sobre su cabeza. Eso nos habla de misericordia. Y su rostro era como el sol, así lleno de gloria. Cuando Él vino por primera vez, vino pequeño y humilde. Pero ahora se muestra como el sol, con mucha gloria. Y note sus pies como columna de fuego. Por un lado vemos los pies del Señor serán como columna de fuego. Sin embargo, los reinos gentiles estarán hechos de barro y de hierro, muy inestable. Termina un reino para empezar otro. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, sobre las naciones. Note que estos pies son como columna de fuego, firme. Nos habla de su autoridad firme sobre las naciones. Y el izquierdo sobre la tierra. Esta tierra nos habla de Israel, nos habla de Palestina. Él toma aquí toda autoridad y clamó a gran voz, ¿cómo? Como ruge un león. Acá vemos al Señor rugiendo como un león, como el león cuando tiene a su presa y ruge y atemoriza por ahí a alguno que está medio cerca. Ruge porque está su presa ahí, ya la tiene entre sus pies. Y ruge por si hay alguno que todavía se quiera hacer el vivo para atemorizar. Así es el león. Y cuando hubo clamado, cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. El trueno, las voces vienen de los cielos, sin duda, una voz de victoria, de aclamación. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan iba a escribir lo que escuchó, pero oí una voz del cielo que me decía, no, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto nos vamos a enterar cuando estemos con el Señor. Esto no, Dios no nos dejó a nosotros. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No está hablando del tiempo, que el tiempo va a terminar, porque el tiempo va a terminar recién al final del milenio. Muchos no entienden y bueno. Acá vemos al Señor tomando el dominio universal. Si el Señor toma dominio sobre la tierra, es porque ya los cielos están repletos de los redimidos. En el tercer cielo ya los redimidos están todos en su casa. Y falta la tierra. Entonces Él desciende a pelear
como vamos a leer, desciende a pelear por su dominio. Y cuando Él desciende con gloria, Él jura, dice, por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. ¿Y de qué habla aquí? Del tiempo de los gentiles, del tiempo del dominio gentil aquí en el mundo. Dios, cuando estableció su propósito ya con Abraham, Dios estableció que de Abraham saldrían los reyes, los que iban a dominar esta tierra. Dios ya estaba mirando a su hijo, pero desde que Israel salió del propósito de Dios, rechazó a su rey y Mesías, el mundo se desordenó. El mundo está desordenado, porque la capital del mundo tendría que ser Israel, la capital mundial. Pero como Israel perdió su oportunidad, vemos que Dios dejó a los gobiernos gentiles, que tampoco se sujetaron a Dios y tampoco ellos buscaron de Dios. Aunque tienen a Dios en el dólar, tienen a Dios en muchos lugares, no le hacen caso a Dios. Entonces el Señor va a tener que venir a establecer su reino celestial. Y dice, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, tenemos también otro versículo en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 14. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él primeramente tiene que pelear con las naciones, porque las naciones no van a aceptar su dominio. Entonces tiene que herir. Acuérdese, para que haya paz, Él va a tener que luchar. Y no es que las naciones van a decir que venga un rey. Las naciones van a estar lideradas por el anticristo y van a decir, el hombre es su propio rey. Y si usted lee en Daniel, bueno, hay muchas citas para leer. Bueno, el anticristo le declarará la guerra a los cielos. Entonces Él va a tener que pelear. De su boca sale una espada aguda. ¿Cómo va a pelear? Bueno, con su palabra, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así habíamos leído, pisa el lagar. El lagar es el lugar donde la uva es aplastada. Y esto otra vez nos habla de la guerra de Armagedón. Vamos a volver a leer en Génesis capítulo 49 por un momento. Génesis capítulo 49. Y dice en el verso 11, en su primer venida, atando, dice, a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Así va a ser cuando Él venga a tomar su reino. Va a venir nuevamente con su pollino y con el hijo de su asna. Así usted va a ver que va el asna y detrás va el pollino. Y cuando entró el Señor en su primer venida, iba Él montado en el asna. Y toda la nación de Jerusalén decía, Hosana en las alturas, salve el Rey de los judíos.
Pero detrás de él iba un sitio vacío, iba el pollino. Iban dos. Por eso es que cuando él entró no reinó, porque ese es el lugar de su esposa. Tiene que entrar con su esposa, con los vencedores, con un caballo, dice. Cuando él realmente tenga a su esposa preparada, él va a estar listo para entrar a tomar su dominio y su trono. Por eso dice, lavó en el vino su vestido. Esto tiene una doble interpretación. A ver si encontramos, vamos a tocar porque está bien. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. En Isaías capítulo 62, vamos a ver. Capítulo 63. Y dice en el verso 1, ¿quién es este que viene de Edom? Edom significa rojo, y de Borsa, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Así va a aparecer el Señor, con toda gloria y majestad, pero se van a dar cuenta que su vestido es rojo. ¿Quién es este? Y dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar, le contesta al remanente fiel, que quiere ser librado del poder del anticristo. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? Bueno, especialmente su vestido es rojo porque él pasó la cruz. Él derramó su sangre en la cruz. Entonces le contesta, he pisado yo solo el lagar. Él solo pasó la cruz. Y de los pueblos nadie había conmigo. Pero como dijimos, tiene una doble interpretación, porque ahora dice también, los pisé con mi ira. Está hablando de la guerra de Armagedón, donde la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. El caballo va más o menos 1,50 m. Va a ser el valle de Meguido, va a estar así inundado de sangre. Dice que 1/3 de la población mundial va a morir allí. Imagínense, si somos hoy casi 8.000 millones de personas, tienen que morir allí alrededor de 2,5 millones de personas. 2.000 millones y medio de personas van a librar esa batalla. Dios va a reunir todas las naciones allí, todas las naciones rechazadoras. Y ahí, cuando el Señor vino, Él pisó el lagar por nosotros. Él fue oprimido. Él derramó su sangre por nosotros. Pero el que no acepte el rescate va a tener que pasar él solo el lagar también. El Señor pasó el lagar por nosotros, pero las naciones rechazadoras serán pisadas por el mismo Señor. Y en esto nos damos cuenta que la base de su reino fue la cruz. Es porque Él pisó el lagar que tiene derecho de reinar. Porque Él pasó la cruz. Él pasó la cruz. No puede reinar otro. No puede reinar. Y todavía está esperando, hermano. Tenemos muchas citas, hermano. Tenemos que ver quizás en otra clase más. Pero, hermano, el Señor pasó la cruz. Y Él va a pisar otra vez el lagar en la guerra de Armagedón. Podemos leer en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Este libro
es el libro que nosotros tenemos aquí en la Biblia, es el libro del Apocalipsis, donde están todos los juicios. Y estaba escrito por dentro y por fuera, lleno de juicios, preparados para un tiempo, y sellado, sellado con 7 sellos. Supongamos que este es un libro y tiene 7 sellos, 7 abrojos, con los sellos del anillo de un rey. Solamente el rey que selló puede abrir y leer para ejecutar lo que está dicho ahí, lo que está escrito ahí adentro, para que podamos entender bien. Y vi a un ángel fuerte. Este es un varón crecido a la misma imagen del Señor Jesucristo, fuerte, no un niño débil. Este es un vencedor, que gritaba, aclamaba, pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Hay que juzgar al mundo. Hay que juzgar al mundo. El mundo debe ser juzgado. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el libro, ni de siquiera mirarlo. ¿Quién va a juzgar el mundo? ¿Quién tiene derecho? Bueno, el que manchó sus ropas en el lagar. Él tiene derecho. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ahí uno de los vencedores, uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, él tiene derecho a reinar y tiene derecho de juzgar al mundo, porque él pasó el lagar, porque él ha vencido. Él ha vencido. ¿Y cómo le ven? Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, encontramos aquí que en medio estaba en pie un cordero que estaba inmolado, un cordero que estaba todo herido, estaba en medio del trono reinando. Y nosotros, si vemos un cordero, por lo general nos da ternura. No vamos a temer de un cordero, ¿no? Bueno, el mundo va a decir escondernos de la ira del cordero. Él vino como un manso cordero, pero el mundo va a temer de este cordero, porque el Señor va a reinar primeramente con juicio para llegar a establecer la paz. Acuérdese que no puede haber paz sin el enviado, y lo primero que va a hacer es luchar. Él va a tener que luchar. Él va a luchar por su reino y va a luchar hasta llegar a vencer. No, nadie se va a interponer. Nadie se va a interponer. Por eso, hermanos, vamos viendo cuándo va a empezar su reinado. Hoy Él es Señor de la iglesia, pero un día Él va a reinar, como dice. Vamos a volver a ver en Génesis 49. En Génesis 49 dice en el verso 10: no será quitado el cetro de Judá. Las naciones van a intentar quitar, pero no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el dador de descanso, hasta que venga Silo.
Y no te dice, y a él se congregarán los pueblos. O sea que este rey no solamente va a reinar sobre Israel, y no va a reinar juntamente solo con Israel, sino que va a reinar con todos los fieles. Y va a reinar sobre las naciones. Eso también vamos a ir viendo, porque parece que no vamos a alcanzar a llegar a ver todo. Hay muchas citas, muchas lecciones que queremos ver acerca del Señor como Rey. En el Salmo 2 vamos a leer, Salmo 2. Dice la palabra en el verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas tontas, cosas vanas, como sin ceso está pensando? ¿Cómo va a pensar que va a poder reinar estando ya el Rey de Reyes? Y dice, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra el elegido de Dios. Esto es lo que va a ocurrir, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No van a querer aceptar el dominio del Señor. Pero dice en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Como vemos, el Señor le hablará en su furor, y el Apocalipsis dice que los herirá con la espada que sale de su boca. Bueno, aquí vemos lo mismo. El Señor se burlará de ellos, de la tontez que quiere hacer el hombre. Pero yo he puesto, dice el verso 6, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bueno, hoy el Señor está reinando en el trono de su Padre, a la diestra del trono, pero no es su trono, es el trono de Dios. Pero resta cumplirse esto: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando venga el tiempo, el Padre le dirá al Hijo, es tiempo de ir a buscar su esposa. Y el Hijo le pedirá por herencia a las naciones. Y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra. Todavía esto no se cumplió. Todavía el Señor no pidió. El Señor no pidió. Solamente pidió, dice, Padre Santo, dice, esa gloria que yo tenía, dice, contigo, dice. Él pidió esa misma gloria de heredero. Pero Él va un día a hacer uso de su derecho como heredero del trono y dominio universal, y el Padre se hará a un lado por 1000 años. Entonces dice Dios, pídeme y te daré. El Señor va a pedir, el Señor va a pedir, y el Padre le dará el trono universal. Qué lindo, hermano, qué lindo. Podemos leer en Primera de Corintios capítulo 15, este es el aspecto más dispensacional. Ahora la próxima vez vamos a ver el aspecto más doctrinal en cuanto a Israel.
Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 27. Y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, así como el león tiene a la presa debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, al Señor, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cuando José reinó en Egipto, el único que escapaba de su autoridad fue Faraón, era Faraón, y así también será en el milenio. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea reivindicado por su Hijo. Todo será redimido, todo poder será vencido. Entonces Él le vuelve a dar el trono de autoridad a su Padre. Pero pronto el Hijo dirá, dame, dame, porque el Padre le dice, pide y te daré, por herencia de las naciones. Falta poco, hermano. ¿Por qué Él no pide todavía? ¿Por qué Él no pide? Porque su esposa no está preparada. Eso es lo único que falta. Cuando la esposa esté preparada, Él va a quedar apto para recibir el trono universal. Y nosotros vamos a reinar con Él por la fe. Por eso tenemos que prepararnos. No todo, la mayoría no va a reinar. Pero el Señor quiere que nosotros alcancemos ese lugar. Bueno, que el Señor, hermano, bendiga su santa palabra. Vamos a ponernos de pie. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Jesús. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Jesús. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Jesús. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Jesús. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú
mí mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Señor. Solo tú eres mi deseo y quiero adorar.